¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Que la verdad que es otra vez volver a la virtualidad, una lástima, aparte de un día hermoso hoy. Justo me encontré con el decano a la tarde y le digo, qué lástima que un día que estaba para igualmente poder estar en la facu, se suspenda, ¿no? Porque hoy fue un día lindo, un día que se podía haber bancado tranquilamente en la facultad. ¿Todos se quedan avisados que empezaba a las 20 o alguno piensa que puede empezar 20:15? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí, Supuestamente lo que subieron al grupo es que empezaba a las 8, así que supongo que están todos avisados. Bueno, Belén, vos tenías que ver algo. ¿Tenés una luz ahí atrás tuyo? Atrás. No, sí, ahí tenés una, está. A ahí. ver. Ahí la Todo tapás. correcto. A ver, Ahí va, a ahí la ver. tapás, ahí la tapás. Ahí va, bien. ¿Qué ibas a Sí, averiguar vos, Belén? Me parece que tenías que hacer algo vos, ¿no? sí. Teníamos todos tarea y a mí, bueno, yo tenía tarea doble. ¿Cuál era la tarea? Hay uno que era el 1268, creo que lo tenías que hacer vos, ¿no? Sí, era la comparación entre el 1258 y el 1268, y bueno, y a todos nos dijiste que averiguemos un poco cuál era el sistema más conveniente en relación a la inflación actual, de los tres, el coste-costas, el Claro. ajuste al sábado. Bueno, a ver, mientras vamos hablando, a ver qué piensan. ¿Qué harían ¿De ese ustedes? o del mío? ¿Eh? ¿De la comparación de los artículos o de los No, no, sistemas? no, no, no. ¿Qué sistema? ¿Qué pensás de los sistemas, no? Bueno, hace un ratito estábamos justo hablando con las chicas en el grupo, tenemos un grupo de estudios ¿Me lo nosotras. critican? Claro. No. Es una cosa así de nerds que tenemos. Eh, y bueno, lo que decíamos era que consideramos que para el comitente el sistema que más conviene vendría a ser el de ajuste alzado, y que para el contratista el de coste y costas. Sí. Yo diría que en realidad nunca sabés, ¿no? Claro, ¿Por puede qué? ser. Bien. Primero, bueno, deberíamos terminar de explicar bien cómo son ambos sistemas, pero vamos a suponer que lo sabemos, ¿no? ¿Por qué decís que para el comitente le conviene el ajuste alzado? O sea, Para el ¿cuál es? comitente, porque, digamos, hay un precio fijo, que por más de que la inflación sea de un 50-60%, vos estás seguro de que vas a pagar eso, que sabés que lo vas a poder pagar. Digamos, hay un acuerdo, y vos se supone que tenés esa plata para poder enfrentar ese gasto. Perfecto. Y con el coste y costas, no sabés. Y no sabés, claro, tal cual, porque bueno, depende del valor de los materiales, de la obra, de la mano de Perfecto. obra, de otros gastos directos e indirectos. Estamos de acuerdo. Yo te hago una pregunta. Yo te hago una Sí. pregunta, ¿no? Tiziana Sueldo. ¿Quién es Tiziana Sueldo? Ah, Soy Melanie. Mel. Melanie. Yo digo, ¿quién es Tiziana Sueldo? Digo, bueno, No, boté la compu de mi cuñada. está bien, no hay problema. Yo tengo una pregunta, Belén. Vos, imagínate que yo te contrato a vos para que me hagas una obra, ¿no? Estamos hablando de obras de larga duración, porque si es algo que vos me podés hacer, suponete, un anillo digamos, un traje, es muy difícil, viste, digamos, que vos contrates, por ejemplo, por coste y costas o por ajuste alzado y que esto signifique una diferencia importante, porque el tiempo hace que no haya diferencia. Digamos, quizá la tela que vos compres o que se compre mañana, pasado, dentro de una semana, no tenga mucha variación con lo que sale hoy o con el costo proyectado que vos tenés hoy. Porque Claro. no te olvides, digamos, vamos, bueno, ahí justo Lucía también se está enganchando, digamos, vos pensá, Hola, profe, perdón, no hace, tengo cámara, no te hagas problema, Lu, mientras pero escuches, estoy acá. bueno, aparte, conmigo no te perdés nada para ver, así que no te hagas problema. Bueno, digamos, vos bien decís, ¿no?, que aparentemente quien va a ser el comitente, ya sea que adquiera para sí o para un tercero, porque yo puedo ser comitente para vender, ¿no?
O sea, cuando uno habla de comitente parece que es el destinatario final del producto. Claro. Sí, A así veces es. no es la mayoría de las veces, por ejemplo, en los edificios, no es el destinatario final del producto. Porque yo soy comitente frente a vos que sos contratista, ¿no? Yo te encargo a vos la ejecución de una obra que es un edificio que yo después voy a vender. Claro. ¿Está? Entonces, sin perjuicio de ello, ¿cuál es mi razonamiento? Bueno, yo cuánto te tengo que pagar a vos y cuánto le voy a cobrar a ellos y cuánto quizá le empiece a cobrar a ellos de antemano. ¿Me seguís? Claro. Porque yo a su vez puedo subvender las unidades. Está lo que llaman pozo, en construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, si yo a vos te encargo realizar una obra, ¿no? Hoy, por ejemplo, destinada a la graduación como si fuera un edificio, ¿qué costo haces vos? O sea, es por ajuste alzado, porque si no pactamos nada es por ajuste alzado, ¿no? O sea, Claro. hay una norma del código que así nos dice, pero digamos, ¿vos qué haces? A ver, decime, yo te digo, mira, quiero hacer un edificio en tal lugar, yo tengo el terreno, es de un tercero o es mío, no importa, vos tenés que hacer un edificio, ¿cuánto me cobras? Y en realidad lo que más se usa en la construcción es el otro sistema, por lo que estuve averiguando. Porque claro, lo que yo interpreto es que como si yo te pongo un precio hoy y termino el edificio el año que viene, lo más probable es que me termine perjudicando si te digo un precio en base a lo que yo pueda llegar a calcular, si la inflación se estima en un 50% y después termina siendo en un 65% o más. Entonces, no me parece muy razonable. Perfecto, pero yo lo que te digo, una cuestión práctica, ¿vos qué harías? ¿Vos aceptás el trabajo por ajuste alzado? No, no, la verdad que no. Yo te digo que sí, que lo vas a aceptar. Lo haría si soy muy previsora y hago unos cálculos bárbaros en la mente y de pronto te considero un montón de factores que pueden llegar a acontecer, que tengo entendido que se suele, digamos, suele ser más alto el valor cuando se usa este método, ¿no? Obviamente, porque ¿sabés cuál es el tema? Vamos a hacer a la inversa. Vos sos el comitente y yo soy el contratista, ¿no? Entonces, ¿cómo es el pago del precio primero? Eso es En otra cosa que yo tengo que tener en cuenta. claro, es al final, si no recuerdo mal. Pero Digamos, es al final si nada se pacta. Pero ¿te acordás que nosotros habíamos dicho que generalmente se paga por certificación de obra o por avance de obra? ¿No? Vos podés pactar. Eso. O vos podés pactar y decir, mira, pagame el 30% ahora y me pagás, suponete, cuando avance la obra. Es casi imposible que alguien, salvo que tenga mucha espalda, tome por sí todo el costo de la obra hasta que se finalice y te la vayan pagando. Porque ahí Claro. sí que no te conviene. Entonces vos muy bien me decís, yo soy previsora. Ser previsora como contratista significa que vos, suponete, te pagan el 30% y vos vayas a X, no voy a decir a la empresa, pero hay muchos corralones y materia de construcción, y hacés lo que se llama acopio. ¿Entendés? Vos ya pagás ahora un montón de materiales y acopiás. ¿Entendés lo que te digo? Entonces vos ya sabés que te aumente o no te aumente. Yo compré 1000 ladrillos, 60 bolsas de cal, 20 de cemento, 12 metros de arena, bueno, no sé, lo que sea. O ya pagué el hormigón armado. Entonces, digamos, el cálculo no es tan difícil porque hay un montón de consultoras que trabajan con previsión de precio. Entonces, la previsión de precio hace que vos supongas que va a haber una inflación interanual aproximadamente del 100%. Si vos sos contratista, vos vas a prever un 120%. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Si vos vas a contratar por ajuste alzado, porque estuviste muy bien cuando dijiste, parece que resulta más caro, porque obviamente vas a hacer un colchón, ¿no? Entonces, ¿cuándo pierde el contratista que contrata por ajuste alzado? Cuando realmente se le escapa a la consultora, digamos, el análisis inflacionario. Por ejemplo, el año pasado, si alguien contrató por ajuste alzado previendo una inflación de este año, nadie pensaba que iba a ser una inflación tan alta, sino que se pensaba que iba a ser más o menos parecida a un 55% anual y aparentemente la inflación interanual es de un 100%. Con lo cual ahí sí tenés un poco de pérdida. Pero, digamos, la clase pasada, yo había dicho, yo no sé si
lo vuelvo a repetir, que había dos formas de contratación, digamos tres, pero la de unidad de medida no es una forma de contratación, sino es una forma de más que nada de pago, que es por unidad de medida y que uno puede resolver si no contrató la totalidad de las medidas. Si es una ruta de 100 kilómetros y yo contraté un kilómetro, vamos a suponer $100 el kilómetro, ¿no? Digamos, yo pago un kilómetro y yo no tengo necesidad de renovar los kilómetros siguientes. Por eso yo le pongo una unidad de medida a cada medida en la cual yo divido la obra. Como si yo pudiera dividir un edificio en pisos y yo digo, bueno, le digo al constructor, bueno, vos mirá, me tenés que hacer, o al contratista, me tenés que hacer tantos pisos, ¿no? O contrato por la unidad de pisos sin decir el número de pisos. Si me hace el primero, yo puedo dejar sin efecto ya el contrato, ya cumplí, le pago y contrato a otro. Pero digo, los dos sistemas más importantes entonces es el ajuste alzado y el coste y costa. Lo que no dice el código, que estaba, digamos, lo pueden ver en algún libro de contratos, si ustedes lo están utilizando, pero si no, yo se los digo, el ajuste alzado puede ser absoluto o relativo, ¿no? Muchas veces se contrata lo que se llama ajuste alzado relativo porque es más equitativo a ambas partes. ¿Qué quiere decir ajuste alzado relativo? Que se contrata por un precio, ¿no? Teniendo en cuenta determinadas variables económicas. Y si hay alguna modificación sustancial de esas variables económicas, puede haber un aumento o una disminución en un porcentaje mínimo. Vamos a suponer un 20%. O sea, yo contrato la obra por $100.000, pero si es que la inflación retrocede o que los costos bajan, vamos a suponer porque hay deflación, pagará el comitente un 20% menos, y si hay una inflación superior, por ejemplo, como se preveía, al 50%, mayor al 50% o mayor al 70%, que es lo que no pudo prever el contratista, entonces se puede cobrar un 20% más. ¿Está? Digo, eso en la medida que se haga en moneda argentina, porque, digamos, si está dolarizado, aparentemente el aumento de precios aparentemente aumenta con el dólar. El dólar en este momento se está devaluando un 0,2% diario, o sea que hay una devaluación, digamos, del 6% anual, con lo cual el dólar, digamos, o el peso pierde frente al dólar un 6% al mes, que sería interanual más de un 72%. ¿Está? Pero bueno, vamos a suponer que se contrata por ajuste alzado relativo o absoluto. Si es relativo, yo pienso que es más equitativo. Ahora, si es absoluto, yo no creo que pierda ni el contratista ni el comitente. Será una situación, digamos, que al final vamos a hacer la cuenta, y yo creo que generalmente va a perder el comitente. Lo que pasa que, lo que dijo Belén, que es muy cierto, pierda o no pierda el comitente se queda tranquilo porque sabe al inicio del contrato que lo va a poder pagar. Lo que no quiere correr el riesgo el comitente es que sea por coste y costas y que se vaya mucho o muy caro esto, con lo cual él dice, bueno, si yo es por coste y costas, yo capaz que no puedo adquirir, no puedo terminar de pagar la obra porque necesito contar con ese dinero. Ahora, ¿qué sería lo equitativo? Perdón. El ajuste alzado incluye también la remuneración que cobra el constructor, ¿no? Digamos, el contratista. ¿Qué quiere decir? Que es por un precio único, o sea que yo le cobro 10 millones de pesos la obra. En eso, si nada se pacta, incluye los materiales, la mano de obra y la remuneración del contratista. ¿Cómo cobra la remuneración cuando es por coste y costa? Justamente, el coste, ¿no? Es el costo de los materiales y de la mano de obra, y las costas es un precio. El precio, en la medida de qué va a estar dado. Perdón, el precio, ¿te referís a los honorarios? Exacto, la remuneración, las costas. Va a ser un porcentaje de todo lo demás. Tal cual. O sea, que es mucho más justo, porque si yo, cuando yo establezco la remuneración en el ajuste alzado, yo establecer un valor X, digo, yo me cubro y establezco tanto. Ahora, ustedes saben que cuando es por coste y costas, ¿no? Vamos a suponer que yo ya pacto, que generalmente se pacta entre un 7 y un 15% sobre el valor de la obra. Entonces, depende, no lo voy a saber lo que voy a cobrar, lo voy a saber cuando termine la obra, porque haciendo el cálculo de lo que me costó la mano de obra, los materiales y algunos gastos indirectos, como pueden ser derechos de construcción, etcétera, etcétera, yo a partir de ahí voy a saber cuánto voy a cobrar. ¿Está?
Así que a todos aquellos que decían qué sistema conviene, en realidad no hay una conveniencia. Lo que sí sabemos, digamos, cuál era la respuesta, que en época de cero inflación no cabe ninguna duda que conviene el sistema de costa y costas. Porque yo voy a pagar exactamente el valor de los materiales y mano de obra y el porcentaje sobre eso. Porque en el ajuste alzado siempre uno, previendo alguna circunstancia típica, va a pedir un poco de más. ¿Está? Bueno, Belén, vos tenías que decir algo del 1268, ¿verdad? Haciendo una Bien. comparación. Sí, sí, sí. Bueno, tengo unos apuntes. ¿Los puedo usar? Sí. Bien. Sí. Bueno. Bueno, arranco un poco con el 1258, que lo hablamos un poco en la otra clase, que tenía que ver con esta cosa de este principio del res perit dominus, y que las cosas parecen para su dueño, y el artículo lo que plantea es que si es el contratista el que está proveyendo los materiales, si por el caso fortuito hay algún inconveniente, pues se destruye la cosa, tendría que hacer cargo él, ¿no? De ese gasto, Sí. de esa cuestión. Y bueno, lo que plantea el artículo 1268 es que en caso de fuerza mayor o caso fortuito, digamos, se puede, a ver cómo dice, No, se queda, autoriza a queda cualquiera resuelto el a contrato extinguir el contrato. con estos efectos, dice, ¿no? O algo así. Sí, claro. Y el inciso A lo que plantea es que es como una excepción, ¿no? Al artículo 1258, porque dice que si la construcción se está haciendo en el terreno del comitente, en realidad... Ahora, vamos a hacer un corte ahí. Sí, Dice, si la construcción está haciendo en el terreno del comitente, con lo cual está acotado, porque en 1262, el artículo que habla justamente sobre los sistemas de contratación y dice que puede ser por ajuste alzado, por coste y costas, si nada se dice es por ajuste alzado y el constructor provee los materiales, dice que la obra, si es un inmueble, se puede hacer en un terreno del comitente o de un tercero. ¿Estamos de claro. acuerdo? Sí, perfecto. O sea, que acá estás planteando una hipótesis muy precisa. Claro, es un supuesto muy particular. Y bueno, digamos, lo que plantea es que tiene derecho, como excepción al otro artículo, a cobrar los materiales y un porcentaje de lo que realizó, de la tarea que realizó. Uh-huh. Y bueno, digamos, un poco pensando en el fundamento de todo esto, entiendo que tiene que ver con que, bueno, la cosa al estar adherida al suelo pasaría, digamos, sería de dominio del dueño del terreno también. Claro, exacto, ese es el razonamiento, ¿no? Entiendo que por ahí viene el fundamento. Ese Claro. razonamiento, digamos, si, como decís, res perit domine, ¿no? Si la cosa parece para su dueño y vos lo que construiste está como accesión de ese terreno que es de dueño del comitente, parece que el que pierde es el comitente, ¿verdad? Claro. Digamos, porque si no perdía el contratista, que es el que está haciendo la obra. Ahora, yo no estoy muy convencido, digo, lo planteo porque no estoy muy convencido, no es, digamos, esto deberíamos saber qué dicen los tribunales el día de mañana, ¿no? Porque la segunda hipótesis que trae el 1262 es que sea en un terreno, del terreno de un tercero. Pero ese terreno de un tercero lo elige el propio comitente. No es que lo elija el contratista. Yo te digo, che, mirá, yo te voy a hacer un edificio en tal lugar y vos, comitente, ¿no? Le contratás para que te haga un edificio en cualquier lugar o que te haga una casa en cualquier lugar, con lo cual lo elige el contratista. ¿Está? Bueno, no. Lo elige el contratista, lo elige el comitente. El comitente elige un lugar X, donde dice, mira, haceme la obra acá, no es mío, pero haceme la obra acá. ¿Qué pasaría ahí, teóricamente? Las cosas perecen para su dueño. ¿Quién es su dueño? El contratista. Porque Claro. el inciso primero habla de excepción cuando es en terreno del comitente, no es cuando el terreno es un tercero. ¿Está? Bien. ¿Y por qué entonces hay que pagarle?
en uno y en otro no hay que pagarle? Bueno, porque, digamos, es una... Porque siempre lo elige el comitente, o sea, ya sea terreno propio, y vos decís que las cosas perecen para su dueño, porque es el dueño, el comitente, y lo que construyó está por accesión, si será en un terreno del tercero, ¿por qué lo hacemos perder al contratista si tampoco es un terreno de él? ¿Se entiende lo que yo digo? Pero vos estás planteando que tendría que ser como regla general el caso del inciso A. No sé si te entiendo bien. No, yo al contrario, yo diría que no, que las cosas, digamos, perecen para su dueño y siempre debe ser el contratista el dueño hasta que entregue la obra. Siempre... Ah, bien, bien, ahí te entendí. Pero esto es algo por eso que pienso yo y que vamos a ver, porque esto en definitiva se resuelve en tribunales, ¿no? No el caso preciso de que sea en el terreno comitente, porque ya la ley dice que si es en el terreno del comitente debe pagar los materiales y un porcentaje equitativo de la remuneración, no toda, pero bueno, va a tener que terminar pagando, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa si es en un tercero y ese terreno, digamos, de un tercero lo elige el propio comitente? ¿No pasaría a ser también como dueño del comitente? Pues estaríamos ante la misma situación. Entonces también debería pagarle, ¿no?, los materiales y también debería pagarle la remuneración. Sara Ruiz. ¿Quién es Sara Ruiz? Bueno, ya con Tiziana y Sara tenemos dos desconocidos. Bueno, ¿te acuerdas que decían los otros dos incisos, Belén? Y Que los un otros poco... dos incisos, sí, ya te digo, a ver. Lo tengo por acá. No, si te acordás, si no te acordás lo digo yo si no te acordás, ¿sí? Por favor, porque no, no me acuerdo. Bueno, uno sería la generalidad, ¿no? Que cuando la causa de destrucción es la mala calidad de los materiales, ¿no? O, digamos, el suelo, el uso de suelo, o el arte de la construcción, no se le debe pagar ninguna remuneración, aun cuando los materiales los haya provisto el comitente. ¿Por qué? Porque el contratista debe velar porque esos materiales sean aptos para la construcción. O sea, siempre dijimos que el contratista tiene un representante técnico que analiza la cantidad y calidad de los materiales. Si los provee el comitente, los materiales, yo no puedo tener esa excusa para decir, me tiene que pagar igual porque fue él quien nos proveyó. No, porque yo tendría que haber analizado y tendría que haber visto que eran aptos para ese destino. Entonces no voy a cobrar la remuneración. Y sí voy a cobrar la remuneración, ¿no? Digamos, el caso fortuito de la fuerza mayor cae, que lo habíamos dicho ya esto, sobre el comitente, cuando está en mora de recibir la cosa, ¿no? Ahí habla de mora, yo vuelvo a repetir que es conveniente no solo construirlo en mora, sino hacer la consignación. Ivana, para que te pueda ver bien, trata de enfocar un poquito Hay una luz atrás que no me deja verte. Pero Hola, bueno, profe, ¿cómo va? Sí, Cata, es ¿cómo te va? porque ese celular, pero ya lo voy a solucionar. No, está bien, perdón. Pensé que Porque lo era muevo a ver una... si no hay algo. No te hagas Bueno, capaz problema. que si lo corre. Fue Bueno. para poder ver a todos. Bueno, Profe, ¿alguna duda le quedó de esto? yo no, Y no Elisa. termino de entender bien cuál es la diferencia, si el 1258 es la regla general y las excepciones son el 1002. O sea, como que no termino de entender en sí. Yo tampoco, por eso. La regla general es que la cosa, no, pero digo, no termino de entender en el buen sentido. La cosa perece para su dueño. Entonces, vuelvo a repetirte, la diferencia entre la prestación de servicios y el contrato de obra es justamente que una es una obligación de medios y otra de resultado. Cuando vos tenés una obligación de resultado, únicamente cumplís con el contrato, con el resultado, que consiste en una obligación de dar. ¿Está? Cuando vos no llegás a ese dar, todo lo anterior perece para vos porque vos sos el dueño. ¿Sí? Entonces, si vos estás haciendo una obra y esa obra, ¿no?, se destruye por caso fortuito, fuerza mayor, por negligencia tuya o por la causa que sea, el riesgo recae sobre vos, que sos el contratista. Entonces las cosas perecen para vos. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Como regla. ¿Sí? Ahora bien, el 1268, que era lo que le había preguntado a Belén,
trae una excepción aparentemente que cuando hay una destrucción total o parcial por caso fortuito, por fuerza mayor, y esa obra se está haciendo en el terreno del comitente, igualmente le debe pagar el valor de los materiales el comitente al contratista y una retribución equitativa. La pregunta que nos hacíamos con Belén era esta: ¿por qué se paga? Porque si vos no terminaste con esa entrega o con ese dar, teóricamente no habías concluido la obra. Si no habías concluido la obra, no te debían pagar el precio, ni siquiera los materiales. Entonces, correctamente analizó Belén, correctamente, dice, bueno, si se hace en el terreno del comitente, parecería que toda la obra que está realizando por accesión está adherida al terreno del comitente, con lo cual el dueño es el comitente. Res perit domine, el que tiene el dominio sobre la cosa es el comitente. Ahora, la pregunta que yo hacía era, si el mismo comitente elige un terreno que no es de él, ¿no? Es de un tercero, ¿no? Que, por ejemplo, yo digo, mira, contrato a un contratista para hacer una obra en un terreno tuyo, Brisa, porque te quiero regalar una casa, suponete. Yo soy el que lo contrato, entonces ahí no tenés que pagar nada. ¿Qué diferencia hay? Está, digamos, porque ahí también está por accesión tuya, digamos. Pero bueno, es una cosa para discutir. Claro, como que no es el terreno del comitente, entonces como no es tu terreno y es el de un tercero, el artículo no te hace responsable. Sería eso. Es la excepción que trae, exacto. Es la excepción Claro. que trae. Entonces está bien. Entonces el 1258 es la regla general y las excepciones están en el La 1268. excepción, Es la esa única sola, excepción, claro, el porque inciso A. no, lo otro son las otras dos incisos se refiere, uno, cuando la fuerza mayor, digamos, hay vicios en los materiales, ¿no? Entonces ahí directamente no se debe pagar nada, aunque los materiales haya provisto el comitente. Y la otra es, en el caso de que haya mora, por parte del comitente de recibir la obra, entonces ahí sí tiene que pagar la remuneración y, bueno, y todos los gastos si se comprometió a los materiales y los puso el contratista, ¿no? Bien, ahí entendí, Después, gracias. no, por favor. Después, ¿han visto algo más que les haya causado alguna, digamos, algo como obvio y sin embargo lo reitera el código? Ustedes, que les digo porque han visto obligaciones, ¿no? Seguramente. El derecho a verificar que plantea el código. ¿Vieron que dice el código que hay un derecho a verificar? ¿No? Que obviamente el comitente tiene derecho a verificar cómo... No sé si se escucha. ¿Quién está hablando? A ver. No, perdón yo, pero es que se me está cortando mucho la señal. Voy a intentar apagar la cámara, a ver si te escucho mejor. Acá tenemos perfecto, te claro, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. Bueno, A ver, fíjate. era eso nada más. Pues solamente para aclarar que apago la cámara para escucharte mejor. Bueno, vieron que nosotros habíamos dicho, ¿no? Que qué obligación tenía el contratista. ¿Cuál era una de las obligaciones que tenía el contratista? Era ejecutar la obra, proveer los materiales, utilizar vigente de los materiales, entregar la obra, ¿y cuál era la otra? Bianca está dormido hoy, ¿eh? Me parece que a vos te sirve la presencialidad nada más. ¿Cuál era la otra? Era el deber de informar, ¿se acuerdan? Bueno, el deber de informar, digamos, esta obligación que tiene, digamos, el contratista, a su vez se puede relacionar con un derecho que tiene el comitente, que es de verificar. O sea, que el comitente puede verificar en la medida de que eso no moleste la ejecución de la obra, puede ir verificar cómo va transcurriendo la ejecución, ¿no? Y después dice el código cuándo se considera que ha sido aceptada la obra, ¿no? ¿Tienen el código ustedes ahí adelante? ¿Qué dice, Bianca, que vos decís que sí? Estoy hablando del artículo 1270, ¿eh? Porque el 1269 creo que es el que habla del derecho a verificar, pero el 1270 habla de la aceptación.
Hay una presunción, profe, una presunción de A ver, bueno, sí. de Se que escucha no perfecto, hay ¿eh? vicios. ¿Se escucha bien? Bien. Sí. Marca una presunción en la que si vos no viste digamos, los defectos que pudiera tener aparentemente a simple vista, no los tiene. Pero vos fíjate que dice cuándo se considera aceptada, ¿no? Dice que la obra se considera aceptada cuando concurren, dice, las circunstancias o algo así del artículo Dice 747, creo, algo así. el artículo 747. Bueno, el 747, digamos, es algo reiterativo, porque el 747, que habla de las obligaciones de dar, justamente habla del derecho que tiene a verificar el acreedor, ¿no? Y a su vez, el 747 no da ninguna, digamos, no da ninguna idea de cuando se considera la obra aceptada, sino que lo único que dice es que cuando el acreedor acepta, ¿no? Queda purgado todo lo que no sea oculto, o sea, quedan purgados los vicios aparentes. Claro. Esto es lo importante, que cuando yo acepto la obra y yo no planteo una disconformidad, porque yo tengo el derecho a verificar, digamos, en la medida de mis posibilidades, ¿no? Porque, digamos, no es que yo tenga que traer a un profesional que rompa toda la obra y que vea si tiene algún vicio, pues no tendría sentido. Entonces, quedan purgados los vicios aparentes. O sea que la aceptación hace una presunción de que la obra fue entregada con la calidad que fue contratada, ¿no? Digamos, esta es la primera consecuencia. La segunda consecuencia es que únicamente el comitente va a poder reclamar si aceptó sin haber plasmado una disconformidad, va a poder reclamar los vicios ocultos. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros hacer cuando vamos a recibir una obra de magnitud? Los vicios ocultos los vamos a poder igual reclamar, ¿no? Pero para que no queden purgados los vicios aparentes, porque yo capaz que la recibo, digamos, uno recibe la obra capaz que ni siquiera en el lugar donde está la obra, ¿no? Uno le hace un aviso, che, mira, te entrego la obra, se toma las llaves, acá podés ir cuando quieras, que esto y que lo otro, toma, andá a la casa y revisar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Inspeccionar bien la casa, No, por ejemplo. pero en ese momento yo digo, uy, mirá, estamos, por ejemplo, vos me hiciste una casa en Cariló y estamos en Mar del Plata, Brisa, y vos me la estás haciendo una entrega, ¿no? Lo que antes llamaba, viste, bueno, no importa, te iba a decir en latín, pero no importa, una entrega ficticia, ¿no? Digamos, vos no estás en el lugar in situ. ¿Qué harías vos? ¿Vos recibirías las llaves y la obra? No, Perdón. no Te la la va a recibiría consignar. porque Si vos, mirá, yo terminé, te doy la llave y si no te consigno, te mando la carta de cuento y te intimo a recibir la obra. Vos la podés recibir, pero ¿qué haces? ¿Qué harías vos? Pensá como abogada. mandaría a una persona para que verifique el estado en el que me entrega la Está obra. bien, pero eso lo vas a hacer después, pero en el momento que aceptás, ¿qué haces? ¿Lo acepto con condición, puede ser? ¿Cómo? Provisional, en los plazos de garantía del 72. Claro, o sea que pedís una extensión del plazo para poder verificar. O sea, decís, mirá, yo te la acepto, pero esta aceptación no significa que yo esté aceptando la calidad de lo que vos me entregaste, sino que para que yo pueda realmente, para que se considere una aceptación en el 747, yo me voy a tomar 10 días para poder inspeccionarla. ¿Está? Pero la podés aceptar. Bien. ¿Sí? ¿Qué quiere ¿En qué decir esto? artículo está eso? ¿Cómo? ¿En qué artículo está lo del plazo que vos le podés pedir a la parte como para inspeccionar? Mira, debe estar, bueno, está en el 1269, es el plazo de verificación, pero eso está en la parte En de... el 1272. 1272 plazos de garantía son. Garantía. Claro, exacto. Hola, ¿se escucha? Gracias. Sí, profe, una pregunta con respecto a eso. ¿Y eso dónde se asienta, digamos, extender ¿Cómo? el plazo de verificación? ¿Dónde queda asentado? Vos tenés que hacer un acta de entrega, Ah, ok. siempre. Pero eso en todo. Vos, por ejemplo, has visto con el doctor Cataldo Locación, ¿no?
¿Qué pasa? Cuando vos recibís cuando el locador recibe la cosa, ¿qué haces? Ivana, Perdón, justo ahí se me cortó. ¿Puede repetir la pregunta? ¿qué se pacta generalmente en el contrato de locación? ¿No? Digamos, el contrato es por 3 años, vencido el cual el locatario deberá entregar la cosa en el mismo buen estado en que fue recibida. ¿Y qué pones? Que únicamente será prueba de la entrega el recibo o el acta de entrega firmado por el locador. Claro, sí, pero no me sale ahora la respuesta. Eso es lo que estoy diciendo, es eso. Lo está diciendo ahora, sí, pero Lo estoy diciendo. no sé si Lo mismo, ¿cómo pensás que se entrega una obra? Digamos, tanto para el contratista, mucho más porque se está liberando de todo lo que suceda ahí en adelante, ¿no? Pero también el comitente, ¿no? Lo que tiene que hacer es un acta de entrega. El contratista, porque desde que se hace el acta de entrega, se libera de la responsabilidad. ¿Está? Porque Ok, por más que vos te hayas tomado 10 días para inspeccionar la obra, lo que suceda desde el momento de la entrega, de ahí en adelante, aún en esos 10 plazos que vos te tomaste para poder inspeccionar la obra, todo lo que ocurre, ya los riesgos son del comitente. Por eso te conviene hacer un escrito firmado que tenga fecha cierta en el cual vos haces entrega. ¿Está? Bueno, ¿vieron que hablamos de los vicios ocultos? Esto nos remite a los artículos 1051, 1053, con lo cual, digamos, damos por sabido que el comitente podrá reclamar por los vicios ocultos, ¿no? Que son aquellos que hacen la cosa impropia para su destino y que de haberlo sabido hubiesen pagado un precio menor o no hubiesen contratado. Muy bien. Ahora bien, en el contrato de obra hay un vicio que es particular y es demasiado costoso, demasiado riesgoso, con lo cual se trata específicamente, que es el vicio de ruina, ¿no? El vicio de ruina tiene la característica de que justamente, ¿no? Uno cuando piensa en ruina piensa que un edificio se cayó, ¿no? No, la ruina son defectos estructurales que tienen los edificios destinados a larga duración. Esto, digamos, si se pregunta, ustedes, cuando yo pregunto ruina, ¿no? Que yo generalmente lo pregunto, pero hago una pregunta de obra, si van a dar oral, yo pregunto ruina, ¿en dónde se la ruina? En cualquier obra no, en obras destinadas a larga duración. No hay vicio de ruina en cualquier contrato de obra, sino en obras destinadas a larga duración. Ese es el ámbito de aplicación. Es un defecto estructural, ¿no? Que la hace impropia para su destino. No importa que el edificio se destruya, sino que exista la posibilidad justamente de la destrucción. Hay un caso acá en Mar del Plata de un edificio que todavía está en pie, ¿no? Voy a dar la zona, pero no voy a decir dónde, que es la zona del shopping, de la shopping de Los Gallegos, donde cual justamente se demandó por ruina y se ganó el juicio, y muchos lo veían porque habían ciertas, ¿cómo se dice? Como grietas en la pared cuando uno circulaba por la calle tal, X, que era donde estaba el edificio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el edificio tiene que caerse? No, pero tiene, digamos, la posibilidad de caerse o no es apto para su uso porque, por ejemplo, si el edificio está agrietado y entra aire por las paredes, no importa que no se caiga, pero evidentemente es un vicio de mucha magnitud. ¿Qué consecuencias trae esto? Y fundamentalmente, la mayor consecuencia es la amplitud del plazo de caducidad. ¿Se acuerdan cuál era el plazo de caducidad en los inmuebles, en los vicios redditorios comunes? 3 años era. 3 años, muy bien, Ivana, 3 años. Bueno, en el vicio de ruina se amplía a 10 años. El plazo de caducidad es de 10 años. Entonces, Malena, ¿qué quiere decir que el plazo de caducidad sea de 10 años? ¿Y qué diferencia hay con el plazo de prescripción, que es igual al plazo de prescripción que planteaba cualquier vicio reditorio? ¿Qué opinas, Malena? ¿Qué será un plazo de caducidad? O sea, el plazo de caducidad sería cuando es para responsabilidad, en el caso de la responsabilidad que tiene.
en este caso el contratista, Sí, para responder por los vicios ocasionados en la construcción, por en este muy caso. bien. O sea, vos me estás diciendo que en ese plazo de caducidad, el contratista garantiza que no se va a producir la ruina Exacto. y que en el año 11, si se cae el edificio, no responde el contratista. Se supondría que no, claro. Sí, es correcto lo que decís, Malena. Es correcto, muy bien. Es correcto. Es correcto. O sea, que lo que te está garantizando el contratista es que en 10 años no se va a producir. La caducidad purga cualquier defecto. O sea, que cualquier defecto que pudiera tener la cosa que sea considerado ruina, si no ocurre dentro de 10 años, no se hace responsable el contratista. Muy bien razonado. Segundo ítem. ¿Qué diferencia hay entre caducidad y prescripción? ¿Y cuál sería el plazo máximo? Escuchá la pregunta. ¿Cuál sería el plazo máximo si yo te entrego una obra hoy que es 6 de junio del 2022? ¿No? ¿Cuál sería el plazo máximo para que vos puedas interponer una demanda por ruina? El de un año siempre es. ¿Cuánto? De un año. Siempre es para Está bien, muy bien, es un como año. los vicios comunes. Pero yo te hice una pregunta. ¿Cuál sería el plazo máximo en el cual vos podés interponer una demanda por ruina si yo te entrego el 6 de junio del 2022 la obra? Y el 6 de junio del 2023. O bueno, o el 5. Por eso no tenés que confundir caducidad con prescripción. Ah, claro. Sería ya el 6 de junio del 32, ¿no? Del 33, digamos. 33 ya. ¿Por qué del 33? Porque tenés un año del plazo de prescripción. No, porque si justamente la ruina se produce el 5 de junio, el 6 de junio del 2032, que es el último El último día día. en el cual te garantiza el constructor digamos, la indemnidad de la obra, vos a partir de ese momento tenés un año. No es que Claro. tengas 10 años solo, sino que 10 años es de caducidad, pero a partir de que se produce la ruina vos tenés un año. Con lo cual, si la ruina se produce el 10 de julio, el día de mi cumpleaños, vamos a suponer, del 2022, en este año, ¿vos cuánto tiempo tenés para demandar? ¿Vos tenés 9 años más un año de prescripción? No, un año nada más. Exacto, es un año a partir desde que se produce la ruina. Por eso, el plazo máximo sería que la ruina se produzca en el último día del plazo de caducidad y vos a partir de eso tenés un año. Tenés un año más. Muy bien. ¿Qué otro efecto produce la ruina que no tiene otro vicio? Es lo que se llama, produce la solidaridad de todos aquellos que hayan intervenido en la ejecución de esa obra destinada a larga duración. Ojo con esto. Alguien está golpeando. No solo, digo, el contratista, sino también el director de la obra y todos aquellos que hayan contribuido de alguna manera en la ejecución de la obra. Por ejemplo, si yo soy arquitecto y me dicen, che, ¿querés dirigir una obra? No, o sea, yo soy el director de la obra y yo solo voy, veo cómo están construyendo y veo que se está haciendo 10 pisos y, ojo, si el constructor, que no es el arquitecto director de la obra, está poniendo malos materiales y la obra, pues, se produce la ruina de la obra, el arquitecto va a ser demandado solidariamente. ¿Está? Ahora bien, ustedes que son, a ver Nico, ustedes que son inteligentes, ¿no? Digamos, hay una responsabilidad solidaria de todos aquellos que hayan intervenido directamente o de alguna forma, digamos, como mandatarios del comitente en la ejecución de la obra, ¿no? ¿Qué significa esta solidaridad? La responsabilidad de todas las partes Pero claro, de hacer, exacto. ¿Qué quiere decir entonces? o sea, que todas las partes se tienen que comprometer a respetar su derecho de reclamar. No, me está diciendo mal eso. Decime, o sea, quien sufrió el daño, que es el comitente, ¿no? O el Sí, adquirente, vuelvo a sí. repetir, quiero hacer esto para que ustedes me entiendan. ¿Quién le va a poder reclamar al contratista? El comitente y también los adquirentes.
No es que solo el comitente le puede reclamar. Si yo, por ejemplo, le encargo la ejecución de una obra que es un edificio y los departamentos yo los vendo, los adquirentes de esos departamentos le van a poder reclamar también al constructor o al contratista. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Qué significa que haya solidaridad entre todas aquellas que hayan participado? ¿No es lo que dije antes? O sea, que estén comprometidos entre ellos. ¿Cómo? Que estén comprometidos entre ellos a la hora de reclamar su derecho. Pero no ¿No? me gusta. Se le puede reclamar a... No, déjenlo a Nico, déjenlo a Nico, déjenlo a Nico. Vos pensá un poco, Nico, no Sí. digas cosas, o sea, ¿qué quiere decir que hay algo, digamos, que hay solidaridad entre ellos? El comitente o el adquirente, ¿qué va a poder hacer? Ah, por favor, me mata. No, pero pensá en solidaridad, no es algo, un concepto nuevo, es un concepto de obligaciones. Sí, Suponete, está el contratista, ¿no? Digamos, el sí, constructor, el director de la obra, el que hizo los planos, el ingeniero civil que proyectó la obra sobre el suelo, quien proveyó los materiales, el representante técnico que analizó, digamos, los materiales. ¿Qué puede hacer el comitente? eh, ¿A quién tiene que demandar? no, al que generó el daño, al que generó el vicio. No. La solidaridad, ¿qué quiere decir? Justamente, Eh, que puede, no, te lo voy a decir yo, Nico, pero tenés que pensar sí. que puede reclamarle todo a cualquiera de ellos. Ah, ah, cierto. Por eso hay solidaridad. Sí, sí, es ¿Está? verdad. Por eso, Sí, sí, y por eso es gravoso para todos aquellos que participan justamente, sí, ¿no? El Código Viejo hablaba exactamente también de aquellos que, y lo decía específicamente, porque el vicio de ruina había sido reformado por la ley 7711 en el 1646 del viejo código, hablaba también de aquellos que estaban en la cadena de comercialización, etcétera, etcétera. Los incluía como solidarios, ahora está medio difuso eso, pero digamos, yo le puedo exigir, digamos, a todos o a cualquiera de ellos todo, ¿está? bien. Pregunto, y vos, digamos, acertaste en el sentido de que quizá haya un culpable, quizá sean todos culpables, pero quizá el culpable es el ingeniero civil que hizo la medición, ¿no? Sí. Muy bien, que es una persona que tiene bienes. Ahora bien, tu cliente, que es el arquitecto, fue demandado y tuvo que pagar. ¿Vos qué haces? Mi cliente que es el Siendo que hay una arquitecto. obligación solidaria, ¿no? Justo te eligieron a Eh, tu cliente que es arquitecto y tuvo que pagar. ¿Y él es el que generó el vicio? No, fue el ingeniero civil. Eh, y Le bueno, vas si a el lot, pedir, escuchá, sí, es como si fuera mancomunado, cada uno paga una parte. sí, No, digamos, es solidario esto, ¿no? claro. Y hay una persona que fue responsable, que es el ingeniero civil. Y yo, que fui el comitente, le reclamé al arquitecto. ¿Vos qué haces? Abogado del arquitecto. Sí. Eh, ¿El arquitecto es solvente? Sí, sí, me pagó. Suponete, el costo fue 5 millones de pesos, yo le inicié un juicio por ruina al arquitecto, se lo gané y me Sí. pagó los 5 millones de, es más, me lo pagó, 5 millones de pesos, tomá. Como yo le inicié el juicio, me lo pagó. ¿Qué haces? ¿No le puedo hacer un daños y perjuicios al ingeniero civil? Algo más fácil que daños y perjuicios. Algo más fácil. Eh, y no sé, o sea, capaz se ¿Una puede acción arreglar de entre qué las vas a partes. hacer? ¿Una acción de ¿Eh? qué? O dicho otra cosa, ¿en qué consta el perjuicio tuyo? El arquitecto en que perdió sus bienes. Perdió plata, perdió 5 millones de Sí, pesos. ¿Qué le vas a reclamar vos al ingeniero civil? plata. ¿Cuánto? Y todas las pérdidas. Lo que vos pagaste. Claro. ¿Cómo se llama esa acción? Eh,
Tienen que empezar a manejar el léxico. ¿Alguien la sabe? Es la acción de Tercera repetición. acción. A ver, ¿no? Bolsa. Noelia, La ¿qué acción de dijiste? repetición. Sí, señora, Acción de acción de repetición. Nico, Ok. repetís lo pagado. Ok, Porque en realidad, si bien vos estabas obligado a pagar por la responsabilidad solidaria, el Sí. causante había sido el ingeniero civil. Entonces vos repetís lo pagado. Es una acción de repetición ok, lo que vos tenés que hacer. bien. Pero no podés excusarte frente a la acción del comitente diciendo, no, che, vayan a reclamar al ingeniero civil que la culpa es de él. Claro, No, al ser solidariamente responsable tenés que pagar. E incluso vos fijate que es tan gravoso este vicio, y se ha tratado con absoluta rigurosidad, que inclusive en los contratos, digamos, se tiene por no escrita la cláusula que quite la responsabilidad, o digamos, que no haga solidarias a las personas que la propia ley hace solidarios. ¿Se entiende? O sea, que es nula. O sea, que la solidaridad siempre va a estar. ¿Sí? Bueno, Sí. ¿alguna duda de obra? Voy a hacerle una pregunta a ver alguien, a Diana, para que vaya confirmando el 9 que le puse. No agarres el código, pues es una pregunta sin código. Poné el micrófono, a ver. Poné el audio, listo. Ahí está. ¿Podés hacer una obra sin contrato? Sí. ¿Cuál? ¿Cómo sería? Usted había dado el ejemplo, por ejemplo, en una isla donde uno podía hacer Tom Hanks. una casa y sin un Tom contrato. Hanks, náufrago. Oh, está bien, muy bien. ¿Podés hacer una obra con contrato, sin contrato de obra? Eh, Sin hacer un contrato de obra, pero contratando. sí. ¿Cómo sería? Cuando la haces vos, pero necesitas comprar los materiales, o, por Claro. ejemplo, contratás a alguien que te ayude con la mano de obra. ¿Me entendés? O sea, Sí. vos vas a construir tu propia casa, pones ladrillo, cal, cemento, no sé qué. Digamos, no hay contrato de obra porque vos no hay un contratista, sino que vos sos la que te haces tu propia casa. Y contrato Hacer contrato, ayudante. hacer compra-venta para, digamos, para adquirir los materiales que no los adquirís en la isla porque, digamos, lo tomás de la propia naturaleza. En este caso así haces contrato de compra-venta, y también puedes hacer un contrato de servicios para que alguien te preste el servicio, ¿no? De, por ejemplo, no sé, de plomería, o el servicio de electricidad, o haces un contrato de trabajo si a su vez contratás a alguien para que te ayude. Digamos, esa Sí. es una obra de contrato, ¿no? Pero sin contrato de obra. Y si fuera de contrato de obra, ¿cuáles serían entonces los dos grandes sistemas que hay? El Hacer un de, resumen. el de ajuste alzado y el de costes y costas. Coste y Y costas. coste y costas. No es costes, es coste y Coste. costas. Coste y costas. Camila, ¿estás? Morro Melián, doble apellido. Ya está dormida, Camila. Si en clase estaba volando, acá está dormida. No puedo creer que está. Sí, estoy. A ver, Cami, te hago esta pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué opinás? No lo dije yo, ¿eh? Pero ¿qué opinás si mueren alguna de las partes? Si muere el comitente o muere el contratista. No lo dije yo, ¿eh? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. No es que lo sepas o no lo sepas. Yo digo, ¿qué pensás? Digamos, ¿se extingue el contrato? ¿No se extingue? ¿Qué Se pensás, extingue. Cami? Se muere el comitente, digamos, quien encargó la obra. Sí, se extingue. ¿Cómo? Se extingue. No, en realidad en principio no se extingue, salvo que la finalidad sea imposible. O sea, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si vos estás haciendo una casa, ¿no? Vos Para sos esa comitente, persona. para el Pero- comitente, se la vas a hacer, esa casa quedará para los sucesores, ¿entendés? Sí. Entonces el contrato no se extingue. Yo te pregunto, ¿no? ¿En dónde está la imposibilidad? Entonces el contrato no continúa. ¿En qué caso habría imposibilidad de adquirir el fin, digamos, por el cual las partes hicieron el contrato? Te lo pregunto a vos, y si alguien lo dice,
igual, porque no es, yo lo dije en clase, pero di un ejemplo en clase. Y mientras Entiendo pensás, que tiene Camila, que ser una situación que tenga que estar con vida para que tenga sentido el contrato, pero no sé qué ejemplo. no, cuando el comité te encarga algo que es únicamente para él, Sí, entonces ya no tiene sentido que los herederos continúen. Por ejemplo, si yo soy corredor de autos y yo te encargo un motor, y yo no tengo herederos que vayan a seguir, o no tengo a alguien que siga corriendo, ¿me entendés? claro, es una finalidad de la persona. Exacto, es alguna particularidad. Sí. Y si se muere el contratista, ¿qué pensás? Y si únicamente podía hacerlo ese contratista, O sea, en este caso, porque al contratista lo suceden los herederos, ¿no? sí, O sea, vos querés decirme que si los herederos no pueden continuar con el contrato queda sin efecto. sí, Está muy bien, porque si lo pueden continuar los herederos, entonces el contrato va a continuar. ¿Está? Sí. Bueno, hacemos una voladura rápidamente, ¿no? Si no queda alguna duda, alguna pregunta que quieren Sí, hacer. A ver, profe, Belén. tengo una consulta. Hace un rato que estabas hablando con Nico de la responsabilidad solidaria. ¿En realidad no responden por causas diferentes? No, cuando es responsabilidad solidaria, es que todos responden frente a la ruina. ¿Está? Ello independientemente de la responsabilidad propia justamente en el acto, que yo por eso hablé de él respecto de la posibilidad de la acción de repetición. Frente al comitente responden todos como obligados solidarios. ¿Está? O sea, que el comitente le puede reclamar todo a cualquiera de ellos o a todos. ¿Sí? Pero eso independientemente de la acción de repetición que después haga quien pagó y quien no tuvo ninguna incidencia en la ruina. ¿Me seguís? Yo Sí, respondo, suponete, yo soy ingeniero civil. ¿Por qué respondería yo en principio? ¿Qué hace el ingeniero civil? Quiero hacer una aclaración. Esto es Aquarius, de manzana. Dora lo sabe. No, porque tiene color a champán, no sé qué, pero es Aquarius de manzana. es que tenía, o sea, al leer el código, no sé si me estoy perdiendo algún artículo, pero cuando habla de los legitimados activos, habla de obligación concurrente. Y tengo mi paquete de No algo. ¿Cómo? En el código, cuando habla de los legitimados activos, habla de obligación concurrente. Por eso no entiendo cómo es el tema de la Viste que la obligación concurrente es muy parecida a la solidaria. Claro, o sea, pero bueno, se responde por causas, digamos, en la concurrente por distintas causas y en la solidaria por la misma. Claro, pero acá es por la misma causa, que es la ruina. Ok, O sea, ok, bien, bien. digamos, esta obligación solidaria está impuesta por el vicio de ruina. ¿Está? Ahora, esto no significa que todos vayan a pagar, sino que todos pueden ser demandados y todos tengan que pagar, pero con la posibilidad de repetir, porque en Claro. realidad, vuelvo a repetir, frente al comitente, los adquirentes, todos responden, pero entre sí va a haber acciones de repetición. Claro. Si Sí, sí, sí. yo vuelvo a repetir, si el problema fue el vicio del suelo, y fue el ingeniero civil quien hizo la medición y que dijo, miren, acá no se dio cuenta que corría un arroyo, por ejemplo, por abajo del edificio, ¿no? Entonces hay una situación de que no tiene estabilidad y se produce la ruina y se cae el edificio. Responden todos frente al comitente, pero después todos le van a reclamar al ingeniero civil y van a decir, che, pagá lo que yo tuve que pagar porque la culpa fue tuya. ¿No? Bien. Ustedes no sé si recuerdan que no llegó a ruina. No, ¿qué van a recordar ustedes si no habían nacido? Yo sí, yo tenía 3 o 4 años, estaba en el colegio de abogados y hicimos una presentación ante la corte por el edificio de tribunales, porque en realidad el edificio de tribunales tenía un sobrepeso, que por eso se sacaron muchas órganos jurisdiccionales y sacaron, aunque a ustedes les parezca mentira, que ahora, por suerte al ser digital no se acumula, el peso del papel era tal que, digamos, había problemas en la solidez del edificio porque justo por abajo pasa un arroyo. Y donde está en Tucumán y Brown. Entonces,
se sacaron dependencias, se sacó papel, digamos, sacó mucho peso y vino, me acuerdo, creo que era Arteche, el jefe de arquitectos de la Corte, vino a hacer una inspección del edificio para hacer determinadas obras justamente por el problema. Lo que pasa es que el edificio de tribunales había sido entregado hace, no sé, 40, 50, no sé, la verdad que no sé el tiempo que está, porque yo ya desde que tengo uso de razón el edificio está, con lo cual evidentemente ya estaba caduco cualquier posibilidad de reclamo. Pero en ese caso, digamos, vamos a suponer que se hace hoy, y bueno, yo tengo que, digamos, todos tenemos que pagar los que estuvimos en la obra, pero si el ingeniero civil, cuando hizo las mediciones y cuando puso, vieron que ponen barras en el suelo para ver si hay agua, hay arena, no se dio cuenta que pasaba un arroyo, la culpa será de él. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, no terminé de entender bien la diferencia entre caducidad y prescripción. O sea, entendí que en el caso de la caducidad es de 3 años, se aumenta a 10, y si en esos 10 años el edificio no se cae, y se cae, ponerle cuando son 10 años y un día, bueno, 10 años más un año creo que es de prescripción. Claro, Pero lo que yo te si digo, pasa ese el plazo de plazo, bueno, no caducidad, sos responsable. Si caen los 5 años, sos responsable. Pero no entendí bien. el plazo de caducidad es el plazo en que te garantiza, ¿no?, el transmitente la integridad o la indemnidad material de lo que te entregó. Entonces, si fuera bien mueble, serían 6 meses, si es inmueble son 3 años. Que se amplía este plazo de caducidad al vicio de obra, que justamente son 10 años. Ese es el plazo de caducidad, digamos, es el plazo en el cual te garantiza la indemnidad material de lo que te entregó. Pero la prescripción es un plazo, digamos, estrictamente, digamos, de tiempo para que vos puedas iniciar la acción. Entonces, vos a partir de que el vicio, digamos, aparece, ya sea en una cosa mueble, a partir de que vos la recibiste o de que la empezaste a usar, o de un inmueble, y máxime en un inmueble de larga duración, a partir de ese momento de que se hace ostensible el vicio, o sea, en cualquier vicio oculto se hace ostensible, en este se produce la ruina, o la posibilidad de la ruina total o parcial, a partir de ahí vos tenés un plazo de prescripción que es único y que es de 1 año. ¿Está? O sea que este plazo no se amplía. El plazo de Perfecto. prescripción sigue siendo de 1 año. O sea que vos durante ese año, vos tenés que iniciar la acción. Porque si no la iniciás dentro de ese año, la otra parte, como defensa, te va a poner la excepción de prescripción. Igual tengo una duda. Por ejemplo, el vicio surge cuando son 3 años de la construcción del edificio. El plazo de caducidad son de 10. Pero vos te das cuenta del vicio en el 3. O sea, vos vas a poder reclamar después. Porque no sé si es mi internet o es del de usted, pero no te escuché la pregunta. Por ejemplo, es mi internet. Es mi internet, creo. A ver, decime. Te escucho bien ahora. Apago la cámara a ver si se escucha mejor. ¿Ahí se escucha bien? Sí, te escucho. Te me quedaste frisada, ¿eh? No sé si los demás, no sé si soy yo o los demás también. No se escucha. Para mí igual lo que iba a preguntar es esto. ¿Qué pasa si aparece, digamos, el vicio de ruina dentro, digamos, de los 10 años? Yo creo que va a preguntar eso. No, dentro de los 10 Yo creo que ahí años. está la garantía de caducidad. No, si aparece entre los 10 años no tenés ningún problema, porque es el plazo que te garantiza. Vos a partir de ahí tenés 1 año para demandar. Claro, por eso. Está dentro de la El garantía. vicio te aparece con posterioridad de 10 años, ya te puedo repetir, la caducidad, justamente el plazo de caducidad, purga cualquier vicio que pudiera existir. Con lo cual, si aparece en el 11º año, ya no se le puede reclamar nada al contratista. ¿Está? Creo que si es eso lo que iba a preguntar, se fue, ¿no? Igual Sí, que pregunte de nuevo, yo creo que iba a preguntar eso. No, que pregunte de nuevo, porque me pareció que iba dirigido hacia ahí. No, y si no que lo escriba después, Camila. O que bueno, si no después lo pregunta en el grupo, no hay problema. Bueno, hacemos un viaje rápido y continuamos la clase que viene. Vamos a hacer un viaje rápido, todos aquellos que tengan el código, un vuelo de casi 200 artículos, 200 y pico, al 1542, si no me equivoco. Ustedes corríjanme siempre, porque yo por ahí
Sí, está bien. Está bien. Hago memoria con los artículos y no... Estamos, ¿es donación? ¿Empieza donación ahí? Corríjame, por favor. 1522, donación. Bueno, a ver, para poner un poquito de onda, ¿ustedes vieron con el doctor Juárez compraventa? ¿Empezaron a ver? Bueno, a ver, Malena, definime qué es compraventa. No, pero con el micrófono, con el micrófono. Así te escucho. Ok. Pon el audio. Acá. Ahora sí. ¿Sí? La compraventa sería cuando una de las partes se obliga a transferirle la propiedad a otra, la propiedad de una cosa, ¿Sí? ¿Está bien? y que la otra parte a la que se le entregó esa cosa le pague el precio. Está Entregue el precio. perfectamente definido. Está definido como dice el artículo, creo que 1123, si no me equivoco, del Código Civil y Comercial. Si no me equivoco. Muy bien. Si vas a donación, ¿no? ¿Qué se te ocurre que es la donación a vos? O sea, en sí sería como lo mismo, pero de forma gratuita. Muy bien. O eso entiendo yo. Muy bien. ¿Está definido igual? La primera parte en realidad dice, hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y la otra lo acepta. Claro. ¿Por qué? Es importante porque, evidentemente, como todo acto jurídico, es un acto jurídico bilateral. Entonces, se necesita oferta y aceptación. Claro. ¿No? ¿Te parece que está bien? Y yo supongo que dentro de todo sí. Bueno. Yo, Eduardo, ¿no? Digo, ¿podría decir cuando una de las partes se obliga a transferir gratuitamente la propiedad de una cosa a otra y ésta acepta? Puede ser, sí. ¿Lo averiguás para la clase que viene, Malena? Bueno, dale. O sea, es lo mismo decir cuando una de las partes se obliga a entregar gratuitamente a otra una cosa y ésta acepta, que a transferir la propiedad de la cosa. Bueno, averiguo. ¿Por qué? Pero, digamos, tiene que haber un porqué, ¿no? ¿Qué contratos gratuitos vos conocés? Vos. Yo también, va, cualquiera, ¿no? Aparte de la donación. ¿Contrato gratuito? En este momento no se me ocurre ninguno. Hay un además de donación. montón de contratos gratuitos. Mira, yo te digo esto, para, digamos, si alguien te los pregunta. La diferencia cuando se crea el Código Civil y Comercial es que los contratos se presumen onerosos ahora. Salvo dos contratos donde la gratuidad es un elemento esencial, así como la cosa y el precio, es que bien vos lo dijiste, es un elemento esencial en el contrato de compraventa. La gratuidad forma parte de un elemento esencial en estos dos tipos de contratos. ¿Está? Uno sería... Ah, no, como dato no, ¿no? Sí, señora. Ah, sí. Sí, señora. Muy bien. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre el comodato y la donación? A ver, para que leo el artículo, por si no. No, yo te lo digo yo, no lo leas. Ah, bueno. El comodato es un préstamo de uso. Ok. Yo te entrego a vos una cosa para que la uses y me tenés que devolver la misma idéntica cosa. Bien. Con lo cual la cosa como no puede ser. Yo, por ejemplo, ¿te puedo entregar 100 pesos en comodato? ¿Te puedo prestar en comodato 100 pesos? Yo supongo que sí. No, porque si es para que me devuelvas la misma idéntica cosa, no sería comodato, sería mutuo en este caso. Si yo te doy 100 pesos, sería mutuo. Y si yo te doy 100 pesos, si vos me devolvés dentro de un mes, me vas a devolver 100 pesos, ¿cómo es ese mutuo? ¿Es oneroso o gratuito? No, oneroso en ese caso. ¿Cómo? Oneroso en ese No, caso. mi amor, ¿cómo va a ser oneroso si yo te estoy dando 100 pesos y me devolvés 100? No te cobro intereses. Ah, si no me cobras intereses, sí, es gratuito. ¿Es gratuito? Pues no, yo te presto 100, me devolvés 100 dentro de un mes, es gratuito. ¿Qué pasa? Que si yo hago un contrato de mutuo, se presume que es oneroso. ¿Está? Pero eso no es obvio a que exista un contrato de mutuo gratuito. El mutuo versa generalmente sobre cosas que son fungibles. ¿Está?
Con lo cual, vos no devolvés, yo te doy un billete de 100 pesos, vos no me vas a dar el mismo billete de 100 pesos. En el comodato se prestan cosas no fungibles. ¿Está? Con lo cual vos tenés que devolver la misma idéntica cosa. Bien. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que hacer en el comodato para que vos uses algo? Suponete un auto, te doy en comodato. Sí. O te dono un auto. ¿Qué diferencia hay? Para vos, ¿hay alguna diferencia en que yo te done mi auto o que te preste mi auto? Y sí, porque ¿Qué preferís vos que haga yo? y depende. Que te lo done, ¿cómo va? ¿De qué depende de qué? ¿Vos vas a preferir que te lo done? Yo me estoy riendo, la clase está siendo grabada, después en YouTube se van a matar de risa cuando vean esta clase, ¿no? Vos vas a querer que te lo done, pero ¿cuál es la diferencia entre esa donación y ese comodato? Es sencilla, Malena. Que después te lo tengo que restituir en el caso del comodato. Perfecto. O sea, que yo te doy la Te lo tenencia. tengo que devolver. Y si yo te lo dono, ¿qué te estoy dando? Me lo estás regalando prácticamente. Sí, no, prácticamente no. La donación es un regalo, sí. ¿Qué te estoy dando de la cosa? ¿Cómo es? La propiedad. La propiedad. Bueno, dicho esto, te pregunto, técnicamente, ¿sería más correcto decir cuando una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa gratuitamente y ésta acepta? ¿O como dice el código? Sí, Brisa, No. yo creo que si apagás la máquina vas a tener mejor señal. Y vas a poder hablar igual. Sí, dale, Malena, decime. ¿Cómo era la pregunta? Técnicamente, ¿está bien como dice el código? ¿O sería mejor hacer lo mismo que compraventa, que es cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa, nada más que gratuitamente, en vez de que la otra pague un precio en dinero, y decir, se obliga a transferir la propiedad de una cosa a otra y esta acepta? Eso me tenés que decir la clase que viene. Bien. Bueno, ¿cuáles son las partes en el contrato de donación? Donante y donatario, ¿no? Obviamente. Y el consentimiento también se produce mediante una oferta y una aceptación. Cualquiera de los dos puede ser oferente, vuelvo a repetir, así como en la compraventa no siempre es oferente el que vende, porque el que compra puede hacer una oferta a otro para che, te compro tal cosa. En la donación también uno puede hacer una oferta. Che, ¿no me regalás tal cosa? De hecho, ¿quién no le ha pedido a gente allegada que le regalen algo? ¿No? Che, ¿me podés? Nico dice que no. Yo te digo que sí. A ver, Nico, mira, te voy a dar una oportunidad de que te rehabilites. Encendé el micrófono. Sí, profe. ¿Alguna vez fuiste donante y alguna vez fuiste donatario en tu vida? Sí, o sea, regalar cosas a la gente, sí. Listo, el 10 de julio vas a estar invitado a mi cumpleaños. Joya, profe. No, ¿qué quiero decir con esto? Muy bien, porque cuando yo hago esta pregunta, ¿no? Dicen, no, hiciste un contrato de donación y yo, sí, una vez me donaron una casa, como si el contrato de donación únicamente fuera, digamos, de esta donación solemne, que es la donación de inmueble, que tiene una forma específica, que es la escritura pública, porque, digamos, las donaciones también son comunes. Lo que pasa es que hay donaciones de envergadura, como cuando, por ejemplo, uno dona un auto, que yo hablaba con Malena, si yo le dono un auto, o yo dono una casa, o un departamento, un terreno, o lo que sea, o un viaje, por ejemplo, a Europa, también es caro, a que cuando yo, digamos, esto es donar un viaje a Europa, ¿no? Que acá está lo que me puede preguntar Malena, ¿no? Donar un viaje a Europa, ¿es una donación? Yo te pregunto, Malena, pensalo, mientras yo sigo hablando. Pero en realidad también hay donaciones que son mucho más sencillas, como por ejemplo los regalos o las cosas que uno les da a la gente, ¿no? Por ejemplo, que está pidiendo limosna o
que uno le puede dar a un necesitado, eso es una donación también. Lo que pasa es que de menor envergadura. Pero vos fijate que existe justamente, y voy a esto, porque si bien el contrato es consensual, y vos has escuchado cuando el doctor Juárez explicó clasificación de los contratos, que hoy la regla es la consensualidad, ¿no? Digamos que todos los contratos son consensuales, lo que te tuvo que haber dicho el doctor Juárez es que existe una excepción, ¿no? Que es en la donación, justamente en la donación manual, que es en un contrato real. El único contrato que existe hoy en día en nuestro Código Civil y Comercial como contrato real es la donación manual. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente se perfecciona con la entrega de la cosa. Si no hay entrega de la cosa, no quedó perfeccionado el contrato, con lo cual no hay posibilidad de reclamo alguno. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuántas veces, y el que se ríe primero de sus picardías se acuerda, cuál de ustedes ha ido a un cumpleaños, ¿no? Sin un regalo, y para no quedar mal dicen, che, vos sabés que no pude pasar, justo se me hizo tarde, no, iba a salir, pero el tiempo estaba feo, te lo traigo la semana que viene. Sabiendo que no se lo van a dar la semana que viene el regalo, se ríe Nico porque lo ha hecho, Melanie también, y saben que la otra parte no tienen acción para exigir el cumplimiento porque justamente es un contrato real que únicamente pudo haber sido perfeccionado con la entrega de la cosa. Al no ser real, yo no puedo demandar a aquel que vino a mi cumpleaños y me dijo, te voy a dar la semana que viene el regalo, porque no se perfeccionó el contrato. Esa promesa no es vinculante. Sí, en la generalidad del contrato de donación, la promesa es vinculante, porque justamente hay contrato no cuando uno da una cosa, sino cuando uno se obliga a, salvo en el contrato de donación manual, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Entonces, digo, donante, donatario. Para que la donación tenga efecto, ¿no? Tiene que estar perfeccionada en vida de ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien uno puede hacer una oferta de donación, ¿no? Como uno puede hacer una oferta de venta o de compra o de locación o de obra, y no ser simultánea la aceptación y la oferta, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, una oferta de donación, yo le puedo decir a Marina, che, como le dije, te ofrezco donarte mi auto. Mientras ella no acepte, no queda perfeccionada la donación. ¿Está? Entonces, si la aceptación se produce después del fallecimiento del donante o del donatario, no tiene efecto. Esta es una reforma que trajo el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque antes durante la vigencia del Código Civil, cuando había una oferta de donación, el aceptante podía aceptarla después de la muerte del donante. ¿Qué piensan que pudo haber pasado en el mes de julio del 2015? A ver, alguien que me diga algo. Le digo por qué en julio del 2015, porque el Código Civil Comercial entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. ¿Qué pasó en junio y julio del 2015? ¿Qué le parece que pudo haber pasado prácticamente, en la práctica? Donde era muy común las ofertas de donación. Era algo muy común. Era como uno, para evitarse la sucesión, uno hacía una oferta de donación, total podía ser aceptada después del fallecimiento del donante. ¿Qué sucedió? Para mí se empezaron a aplicar las reglas del nuevo código, porque son más benignas. No, porque estamos hablando de junio y julio del 2015, y el código entró en vigencia el 1 de agosto. Vos sos escribana, ¿qué hubieses hecho, Bianca? Eras escribana en aquella época. ¿Qué hacías? Llamabas a todos tus clientes, ¿no? Que habían hecho una oferta de donación, si estaban vivos, y si no, a quienes se les habían a los potenciales donatarios, y decirle, che, vengan a aceptar, porque a partir del 1 de agosto la oferta de donación no tiene valor. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Melanie? No, no entendí. La aceptación tiene que, o sea, el perfeccionamiento del contrato tiene que hacerse en vida del donante y donatario.
Sí. Pero dije, esta es una modificación del Código Civil y Comercial que comenzó a regir a partir del 1 de agosto del 2015. Antes era muy común que uno hiciera oferta de donación, ¿no? Y que el donante se moría, pero el donatario podía aceptarla después de la muerte del donante. ¿Sí? Sí. Como quedaron en las escribanías, estas potenciales contratos de donación, ¿por qué digo potenciales? Porque solo había ofertas, ¿no? Cuando se enteraron, porque uno ya sabía cómo era el Código Civil Comercial, nada más que sabía que iba a entrar en vigencia el 1 de agosto. Primero iba a entrar en vigencia, creo que el 1 de enero del 2016, pero como era nuevo gobierno, quería que sea en el anterior gobierno. Entonces, fue a partir del 1 de agosto del 2015. Entonces, ¿qué hicieron los escribanos? Che, a partir del 1 de agosto, todas las ofertas de donación, ¿no? Donde se murió el donante, ya no pueden ser aceptadas por el donatario. Entonces llamemos a los potenciales donatarios, porque no lo eran, porque no habían aceptado, para que acepten, porque a partir del 1 de agosto no van a poder aceptar. Y eso, digamos, si eran herederos tendrían que iniciar la sucesión, y si era un tercero, quedaba sin efecto. Porque ni siquiera iba a heredar, porque muerto el donante no iba a heredar nada porque no era heredero forzoso. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí, profe, sí. Bueno, por eso, no puede haber donaciones en este momento condicionales, tampoco para que tengan efecto después de la muerte del donante. Si uno hace una donación para que los efectos se cumplan después de la muerte del donante, ¿qué requisitos formales debería tener para que sea válido? No como donación, ¿cómo qué? ¿Brisa? O Melanie, cualquiera. ¿Sería una sucesión, puede ser? No, tendría que tener, claro, bueno, pero tendría que, eso que vos hiciste, esa donación que vos hiciste para que, digamos, cumpla efectos después de la muerte del donante, tiene que cumplir los requisitos del testamento. Si tiene los requisitos del testamento, no es tomada como donación, sino que es tomada como testamento. Pero donación condicional no existe. Ya el viejo Código Civil de Vélez decía que no existían las donaciones para después de la muerte del donante, porque la donación, que no lo dice porque es obvio, es un acto entre vivos, no es un acto mortis causa, ¿está? Es un acto que se debe cumplir en vida. Decía, yo quiero plantearles algo para que ustedes lo piensen para la clase que viene, pero les pido que no lean nada, porque si leen yo me voy a dar cuenta que leyeron. Vélez, como algo, digamos, anecdótico y aparte de aquella época, en el artículo 1803, creo que no me equivoco, yo me acuerdo más de los artículos viejos que los nuevos, en el artículo 1803 decía, no existen otras donaciones por causa de muerte que las siguientes, y dos incisos tenía. Cuando empezaba, ¿no?, a hablar de donaciones, yo digo que la donación siempre decía que era un contrato revolucionario, ¿no? Una vez pregunté en clase, digo, ¿el donación es un contrato revolucionario? Pues yo pienso que sí. Entonces, por supuesto, una persona que me quería ayudar dijo, sí, es un contrato revolucionario. ¿Por qué? Te pregunto. No sabía qué decirme. En realidad era un contrato revolucionario porque empezaba, digamos, como regla mnemotécnica en el viejo Código Civil, empezaba en el artículo 1789, año de la Revolución Francesa. Y el artículo más importante era 1810, que era de donaciones formales, año de la Revolución de Mayo. Era por eso que era un contrato revolucionario. Bueno, vuelvo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué pregunta estaba diciendo? Que me olvidé. Me olvidé ya la pregunta que estaba diciendo. En 1803 tenía dos incisos. En 1803 tenía dos incisos, ¿no? Y decía, después de Vélez decir, en el 1789, 1790, 1791, que no existen donaciones, digamos que es un acto entre vivos y que no existen donaciones para después de la muerte, dicen, solo existen donaciones por causa de muerte, y daba dos incisos. Una, decía, cuando el donante sobreviva a un lance previsto y cuando el donante sobreviva al donatario. ¿No? Donaciones por causa de muerte. Como que el donante sobrevive al donatario. ¿Cómo? Brisa, no te escucho.
el donante sobreviva al donatario. ¿En qué sentido? ¿Qué significa que el donatario Hola. se muera antes que el donante? ¿Se entiende? Ah, listo. Sí, sí. Bueno, y la otra es que el donante sobrevive a un lance previsto. Ustedes me tienen que decir a qué se refiere Vélez con esto. Sin leer, ¿no? Digamos, sin digamos, estudiar esto. Yo les voy a decir algo sencillo. Es un caso, son casos en realidad, los puso ahí porque los puso, pero eran casos de reversión de las donaciones. ¿Qué es el pacto de reversión de la donación? Es un pacto en el cual el donante puede reservarse el derecho de que los bienes vuelvan a él si fallece antes del donatario, si fallece antes el donatario y sus hijos, o si fallece el donatario sin hijos. O sea, en estos tres casos, si yo lo pongo como cláusula expresa, porque si no, no es válido, tiene que estar en la escritura, ¿no? Los bienes vuelven libres al donante. O sea, si yo, por ejemplo, te pongo a vos, Malena, porque ya te puse ejemplo, no quiero que te mueras. Si yo le dono a Malena algo con pacto de reversión, si muere Malena antes que yo y yo hice el pacto de reversión, los bienes vuelven a mí, ¿no? Entonces, el inciso segundo de 1803 parecería fácil, que el donante sobreviva al donatario, ¿no? ¿Qué quiere decir en la época de Vélez que los bienes vuelven al donante si sobrevive a un lance previsto? ¿Cuál sería ese lance previsto en la época de Vélez? Y si ese lance previsto puede traspolarse hasta esta época y decirme ustedes qué sería en esta época, ¿no? El año 2022, un lance previsto. ¿Se entendió la pregunta? La verdad, ¿eh? Nico no la entendió. Yo no sé qué es el lance previsto. ¿Qué es lance? ¿A qué se refiere? Y bueno, Eso es lo que tenemos que averiguar. Eso que te... Vamos a... Total, nos quedamos un ratito más. Empezamos a hacerlo y nos quedamos un ratito más. Vamos a hacerlo ahora, vamos a descubrirlo ahora. ¿Qué es un lance para vos? Como un riesgo, algo, no sé, lo relaciona con eso. Está, pero perfectísimo, Belén. Perfectísimo razonamiento. ¿Qué puede ser un riesgo previsto? ¿Qué riesgo podía correr alguien en la época en que se sancionó el Código Civil? Había una guerra en ese momento. Estaba pensando en eso, pero no quería... La guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay. Mirá, claro. ¿Qué podías poner vos en la donación? ¿Qué puedo poner en la donación? Que si la persona se muere en la guerra... No, al contrario. Al contrario. Si sobrevivís al lance, Ah, claro. que el donante va a la guerra del Paraguay, pero si sobrevive a la guerra, los bienes, yo te dono algo, pero yo voy a la guerra del Paraguay, pero si yo no me muero, los bienes vuelven para mí. ¿Me seguís? Wow. Sí, 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 qué fuerte. Bueno, ¿qué otra cosa más había en esa época? Por eso decía un lance previsto por esa terminología. No sé, no se me ocurre. El duelo. ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna pandemia? ¿Cómo? El duelo. Cuando alguien se batía al duelo. Ah, No iba a batir claro. al duelo, pero si yo sobrevivo al duelo, vuelven los bienes. Bueno, y si eso lo traspolamos ahora, ya algo dijiste que es correcto. Lo de la pandemia. No. Por ejemplo, si vos sobrevivís a qué. Si sobrevivís no sé, a cualquier virus, pandemia, qué sé yo, no sé. Claro, pero ¿cuál sería el ejemplo que vos me pondrías? Porque vos, digamos, pandemia, hay una y no sabías que iba a haber una pandemia. Pero ¿qué ejemplo podés darme de que vos haces una donación, ¿no? En la cual si vos sobrevivís a... ¿Qué ejemplo podés dar hoy? Común. Algo que corres un riesgo. ¿Cuándo corres un riesgo? ¿Te referís económicamente o de la integridad? O sea, porque estamos No, hablando físicamente, que vos no tenés que morirte, por eso. Una operación. Ah. Si vos te haces una operación, o si vos, por ejemplo, te vas de voluntario a Ucrania, ¿no? Suponer algo, digamos, descabellado, pero era un norteamericano, podía decirlo respecto a cuando fueron a Afganistán, a Irak, etcétera, etcétera, ¿no?
los rusos podrían decirlo respecto a la invasión a Ucrania, los ucranianos si sobreviven, por ejemplo, a la invasión rusa. O sea, digamos, esas serían causas de poder que los bienes vuelvan al donante. ¿Está? Bien, Bueno, bien. estos son casos, vuelvo a repetir, eran casos de reversión, que existe hoy la reversión. La clase que viene vamos a ver las clases de donaciones. Yo siempre, siempre, al que está dudoso en el examen, le pregunto donación remuneratoria. Cuando hablo de donación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene algo que me va a explicar Bianca la clase que viene. ¿Cuál es la característica de la donación remuneratoria? Y explícamela que sea exacto. ¿Está? ¿Cuándo una donación es remuneratoria? Está bien. Obviamente sí. Después lo hablamos entre todos, ¿no? Bueno, si encontramos un lugar que esté calefaccionado, estoy tratando de ver si podíamos hacerlo en el colegio de abogados en la última clase, a ver si la podemos hacer presencial. Estoy tratando de ver, porque la verdad que es horrible por Zoom. A mí se me va, yo si no camino, no hablo, no soy yo. Pero bueno, nos vemos el lunes que viene. Dale. Gracias. Gracias. Tengan buena semana. Chao, gracias, profe. Profe, Sí. Chao, hasta el lunes. ¿Quién dijo, profe? ¿puedo hacerle la pregunta que tenía pendiente? Sí, Brisa, cómo no, sí, sí. Disculpe la conexión, primero que nada. No, no hay problema, Eh, no hay problema. Bueno, en el caso, por ejemplo, te decía, bueno, la caducidad era de 10 años, pero por ejemplo, si yo descubro el defecto a los 3 años, el plazo de prescripción empieza a correr a los 3 años, ya no tengo los 10, ¿o no? Sí, sí, señora, es correcto. Perfecto. Es justamente también el plazo de prescripción, no solo en el tema de ruina, sino en el plazo de caducidad común de 6 meses o de 3 años en los vicios ocultos comunes, que no sea el de ruina, comienzan a correr siempre a partir de que el vicio sea ostensible. Siempre. Perfecto. De prescripción. ¿Está? Bien, bien. Ahí lo tendría. Recuerden como cosa, digo, pero ustedes lo tienen que saber, pero el plazo de caducidad empieza a correr cuando es entregada la obra, ¿no? Obviamente. En los inmuebles y en los, o cuando, por ejemplo, es entregada la obra, cuando es comprado el departamento y se entrega al departamento, o sea, se recibe. En los bienes muebles tiene una particularidad, que no solo es cuando es entregado, sino cuando uno lo empieza a usar. O sea, los 6 meses comienzan a partir de que uno lo empieza a usar. Porque, por ejemplo, a mí me entregan algo, pero me lo activan un mes después. Entonces, no es el momento que me lo activaron, sino el momento que yo lo empecé a usar. ¿Se entiende? Bueno, chicos, que tengan buena semana. Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. Buena semana.